debemos aprender antes de iniciar. Sean todos bienvenidos a la segunda clase del curso denominado Estadísticas de cero con R. En esta ocasión vamos a aprender todos los conceptos fundamentales de lo que es estadística y probabilidad. En la clase anterior ustedes ya tuvieron el primer acercamiento al manejo de datos con R, lo cual sin duda va a ser de gran importancia para concluir de una manera exitosa el presente curso. Esta primera semana de avance se ha denominado como Introducción a la Estadística y a R, y todo el contenido ha sido dividido en tres grandes grupos. El primer grupo ya lo hemos completado, es decir, el proceso de instalación tanto de R como de RStudio. De igual manera hemos aprendido, entre otras cosas, cuál es el proceso de instalación de paquetes, cómo se importan y cómo se manejan datos dentro de lo que es RStudio. Entonces, lo que vamos a avanzar en esta clase en particular son aquellas definiciones clásicas y también otras de lo que es estadística, probabilidad y también de un conjunto de términos que son de vital importancia. Finalmente, vamos a terminar esta semana de la mejor manera, es decir, realizando una aplicación práctica de todo lo aprendido en teoría dentro de lo que es RStudio. Principalmente o específicamente vamos a aprender cuál es la importancia y cómo se elaboran tablas de frecuencia dentro de RStudio. Complementariamente, como ustedes ya lo saben, deben realizar una serie de lecturas que sirven para reforzar tanto el avance teórico como práctico. En esta ocasión van a leer dos artículos que no son demasiado extensos, sin embargo son muy importantes para incrementar su conocimiento en cuanto a estadística. Vamos a iniciar definiendo, obviamente, lo que es estadística. En realidad no existe una sola definición, existen muchas definiciones. En el presente curso les voy a presentar tres que desde mi punto de vista son las más acertadas. Existen autores entonces que posicionan a la estadística como si fuera una ciencia cuyo fin es verificar mediante validez probabilística cualquier fenómeno, concepto, proceso, evento u objeto que llega a ocurrir y es observado en un espacio y tiempo determinado. Así también se considera a la estadística como si fuera una ciencia que se encarga de colectar, filtrar y resumir datos para de esta manera encontrar y presentar resultados que serán de base para tomar la mejor decisión respecto a la solución de un problema. Esta segunda definición está muy relacionada respecto a la aplicabilidad que llega a tener la estadística para resolver problemas del humano. Una última definición indica que es una ciencia que utiliza conjuntos de datos para obtener, obviamente a partir de ellos, inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Como ustedes ya notaron, en dos de las tres definiciones que hemos aportado, existe una palabra que se repite, es decir, probabilidad. Por ello es muy importante indicar que la probabilidad se convierte en la base de la estadística. Principalmente los análisis inferenciales estadísticos están ampliamente descansando sus cimientos sobre la probabilidad. ¿Pero qué es la probabilidad? Simplemente es una ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos aleatorios, es decir, fenómenos que ocurren al azar. Es por eso que se dice que el azar es el objeto principal de estudio de la probabilidad. Vamos a definir a un fenómeno aleatorio como aquel fenómeno en el cual no podemos afirmar con certeza cuál será su comportamiento. Es decir, cuando el comportamiento de dicho fenómeno no sigue un patrón en particular, es más, está definido por el azar, entonces claramente estamos trabajando con un fenómeno aleatorio. Contrariamente, se dice que un fenómeno es determinístico si se logra saber con toda certeza cuál será su comportamiento. Vamos a ilustrar ambos conceptos anteriores con un ejemplo muy sencillo para que pueda ser comprendido de la mejor manera. Supongamos que una persona lanza una piedra al aire. Por efecto de la gravedad y como conocimiento previo, yo tengo total certeza de que tarde o temprano esta piedra va a volver a caer al suelo. Entonces, este conocimiento o este fenómeno de que la piedra sí o sí debe caer al suelo por efectos de la gravedad, se lo va a conocer como un fenómeno determinístico. Sin embargo, a pesar de que yo sé que la piedra va a llegar a aterrizar
en la Tierra nuevamente, no conozco con total certeza el lugar preciso donde la piedra caerá. Por lo tanto, la ubicación de la piedra al momento de aterrizar se va a conocer como si fuera un fenómeno aleatorio. Existe una definición clásica de lo que es probabilidad. Supongamos que nosotros tenemos un espacio muestreal que es finito y que contiene una n cantidad de eventos simples o de eventos que pueden llegar a suceder, y supongamos que tenemos un evento en particular, el cual vamos a llamar A, que puede darse de diversas maneras. Entonces, vamos a decir que al momento de realizar una investigación o al momento de realizar un experimento, tenemos n mayúscula de resultados posibles, de los cuales n minúscula son resultados favorables o de interés que a nosotros nos interesa estudiar. La fórmula matemática para definir de una manera clásica lo que es probabilidad es la siguiente. Tenemos que dividir la cantidad de resultados favorables, es decir, la cantidad de resultados que a nosotros nos interesan, entre la cantidad total de resultados posibles, es decir, aquellos resultados que nos interesan y también aquellos resultados que no nos interesan estudiar. Vamos a ejemplificar lo siguiente para que sea mucho más comprensible. Supongamos que existe una persona que está por jugar un juego en el cual debe lanzar dos dados equilibrados para ganar dinero. Si el resultado de la suma de los dos números obtenidos en ambos dados es 7, esta persona gana un monto de dinero. Entonces, ¿cómo yo puedo saber cuál será la probabilidad de éxito de esta persona ganar dinero lanzando dos dados? Pues bien, con la información que el ejemplo me da, yo puedo utilizar la definición clásica de probabilidad. Por ejemplo, yo ya sé que al momento de lanzar dos dados, voy a tener 36 posibles resultados. ¿Cómo puedo llegar a dicha afirmación? Combinando los diferentes números que pueden salir del dado 1 con los diferentes números que pueden salir del dado 2. Es decir, si el dado 1 obtiene un valor de 1 y el dado 2 también obtiene un valor de 1, el valor numérico de resultado va a ser 2. Y así sucesivamente voy a conjugar todos los resultados posibles de lanzar dos dados. Y gracias a eso llego a la conclusión de que tengo 36 posibles resultados. Sin embargo, también gracias a esto llego a la conclusión de que únicamente tengo 6 resultados favorables. ¿Cuál es un resultado favorable? El número 7, porque recuerden, voy a ganar dinero siempre y cuando la suma de los dos números obtenidos en ambos dados sea 7. La forma para obtener dicho valor sería que el primer dado saque 6 y el segundo saque 1, o que el primer dado saque 5 y el segundo saque 2, y así sucesivamente. Es de esa manera que llegamos a la conclusión que de 36 posibles resultados, únicamente son 6 los resultados favorables para que esta persona pueda ganar dinero. Con esta información vamos a aplicar la ecuación de la definición clásica de probabilidad para conocer cuál es la probabilidad de que esta persona pueda llegar a ganar dinero en dicho juego. Simplemente entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar estas letras por estos números. Yo sé entonces que tengo únicamente 6 resultados favorables. Entonces debo dividir los resultados favorables, que son 6, entre la cantidad total de posibles resultados, que son 36. Finalmente, el resultado es 0.1667 aproximadamente. ¿Esto qué significa? Que dentro de este juego en particular, la persona solamente tiene un 17% de éxito. Hemos llegado a tal conclusión gracias a la definición clásica de probabilidad. Sin embargo, también tenemos una definición frecuentista, debido a que en muchas ocasiones, y es realmente lo que más se da en la vida real, es un poco complicado o imposible poder saber a ciencia cierta la cantidad final de resultados posibles que pueden existir dentro de una investigación en particular. Entonces, el criterio principal para poder trabajar con la definición clásica de probabilidad es que
sí o sí ustedes deben conocer la cantidad de resultados posibles dentro del estudio. Al no conocer esta información, debemos trabajar con la definición frecuentista. ¿Qué nos dice la definición frecuentista? Nos indica que tenemos un número de veces que nosotros observamos un fenómeno determinado. Vamos a suponer que en esta ocasión esté representado por K mayúscula. Y de todas esas observaciones que nosotros realizamos, o el universo muestral, vamos a suponer que K minúscula es el número de veces en que sucede el evento favorable que nosotros queremos estudiar. Entonces, de acuerdo a la definición frecuentista, la probabilidad de que ocurra dicho evento es simplemente la frecuencia relativa observado cuando el número total de observaciones tiende a crecer de manera indefinida. Vamos a dar un pequeño ejemplo también para que la definición frecuentista de probabilidad pueda ser entendida de mejor manera. Consideremos que una empresa que se encarga de fabricar artefactos decide hacer un control de calidad. Entonces, en dicha empresa se desea saber la probabilidad de que un determinado artefacto producido por ellos tenga una vida útil superior a las 1200 horas. Para ello, el Departamento de Control de Calidad va a separar 500 unidades de la producción y va a medir la vida útil de cada una. Porque recuerden, supongamos que es una empresa demasiado grande, a donde la cantidad de artefactos que llega a producir por día o por mes es inmensa, por lo tanto no puede estudiarla todas. Es por eso que solamente va a tomar una muestra representativa, en este caso 500 unidades, para poder conocer la probabilidad que le interesa. Después de realizar el estudio, obtenemos la siguiente tabla. Lo que simplemente han hecho es contabilizar la cantidad de artefactos que llegaron a tener menos de 800 horas para esta categoría o que llegaron a tener entre 800 y 899. Entonces los números aquí representan simplemente la frecuencia absoluta de aparición, es decir, hubieron 10 artefactos que tuvieron una vida útil menor de 800 horas y hubieron 41 artefactos que tuvieron una vida útil superior a las 1400 horas. Pero recuerden, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un determinado artefacto tenga una vida útil superior a las 1200 horas? Para ello vamos a calcular lo que es la frecuencia relativa. La suma de la frecuencia absoluta hace 500. ¿Por qué? Porque tenemos 500 artefactos que están entrando dentro de la investigación. Vamos a calcular entonces la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Simplemente es el porcentaje resultante de cada frecuencia absoluta. ¿Cómo lo obtenemos? Al dividir la frecuencia absoluta o la cantidad de veces que se registró un artefacto que tiene una vida útil menor de 800 horas y lo vamos a dividir entre la cantidad total de artefactos estudiados y luego lo multiplicamos por 100 y tenemos aquí la frecuencia relativa. Si lo que nos interesa es saber cuál es la probabilidad de que un artefacto o de que una n cantidad de artefactos de la muestra tengan una vida útil superior a las 1200 horas. Para ello vamos a descartar todos aquellos rangos de vida útil que estén menores a 1200. Es decir, vamos a considerar solamente los artefactos que tuvieron una vida útil de 1200 horas en adelante, que son justamente lo que están resaltados en amarillo. Luego, utilizando la fórmula de definición frecuentista, vamos a resolver este acertijo. Simplemente entonces lo que tenemos que hacer es dividir cada valor, es decir, cada frecuencia absoluta, como ustedes pueden ver acá, entre la cantidad total de artefactos evaluados. Luego vamos a tener la proporción, que es lo equivalente a la frecuencia relativa. Vamos a realizar la suma de dicha proporción y el resultado nos dice que es 0.38. ¿Esto qué significa? Significa que la probabilidad de que un artefacto producido dentro de dicha empresa pueda tener una vida útil superior a las 1200 horas es del 38%.
Es una forma muy útil de poder realizar este tipo de problemas cuando nos interesa conocer un resultado en particular. Y recuerden, si nosotros sabemos con cabalidad la cantidad de posibles resultados dentro del estudio, podemos trabajar con la definición clásica de probabilidad. Sin embargo, si desconocemos dicha información, entonces vamos a trabajar con la definición frecuentista. Dicha definición frecuentista considera como la totalidad de resultados posibles a la cantidad de observaciones realizadas dentro del estudio. Esta definición frecuentista es la que se utiliza para el contraste de hipótesis. Es decir, toda la teoría del contraste de hipótesis que nosotros vamos a aprender en la tercera semana de este curso está basada sobre la definición frecuentista. Ahora, también existe la denominada definición subjetiva de probabilidad y esta tiene su base principalmente en la experiencia. Por ejemplo, si una empresa, sea cualquier rubro, lanza un nuevo producto al mercado y no tiene ninguna información acerca de el nivel de aceptación que vayan a tener sus clientes, de una manera inicial, debido a la experiencia de cierta persona, va a decir que el nivel de aceptación de dicho producto puede ser de un 80%. Es decir, lo está definiendo de una manera subjetiva. Obviamente, una vez el producto sea lanzado y se tomen todos los datos necesarios para saber a ciencia cierta cuál fue el nivel de aceptación, ya se podría calcular la probabilidad exacta de éxito del producto. Esta definición subjetiva está siendo muy utilizada dentro de lo que se conoce como análisis bayesiano. Es decir, el análisis bayesiano tiene su base sobre la definición subjetiva de probabilidad. Ya hemos conocido hasta acá la definición de estadística, ya conocemos que la probabilidad es la base sobre la cual se soporta la estadística, hemos definido la probabilidad, ya hemos definido también lo que es un fenómeno aleatorio y también lo que es un fenómeno determinístico. Y ya sabemos que el azar es el principal objeto de estudio de la probabilidad. De igual manera, hemos visto 3 definiciones de probabilidad. Cada una tiene su forma de trabajar, tanto la definición clásica como la definición frecuentista y también la subjetiva. Y por lo general, en lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria, cuando realizamos investigación, llegamos a trabajar en sí con la definición frecuentista. Y es con esta definición frecuentista que el contraste de hipótesis trabaja. De aquí en adelante, entonces, vamos a empezar a definir una serie de términos con sus respectivos conceptos que son muy importantes a considerar cuando uno trabaja con estadística. El primer término que vamos a definir es lo que se conoce como población estadística. ¿Qué es la población? Es el universo de todas las posibles observaciones sobre las que usted desea sacar conclusiones. Es decir, la totalidad de individuos u objetos que se desean estudiar o toda la información disponible referida a un cierto fenómeno. Si dentro de un estudio en particular ustedes logran trabajar con el 100% de los individuos que están presentes en una población, entonces se dice que estamos trabajando a nivel de censo. Un censo simplemente es cuando a través de un estudio yo logro contabilizar o logro medir lo que a mí me interesa medir dentro de la totalidad de la población, es decir, de todas las partes que componen el universo. Cuando yo trabajo con un censo, es decir, consigo toda la información existente dentro de una población, entonces se dice que estoy trabajando con estadísticos de la población. Es muy importante tener en cuenta esto. Al momento de trabajar con poblaciones, es muy importante que yo pueda definir los criterios que diferencian a unos individuos de una población con individuos de otra población.
para que cuando yo esté tomando o recabando información, entonces pueda definir claramente cuáles individuos pertenecen a la población que a mí me interesa estudiar. Sin embargo, en ocasiones yo no puedo trabajar con poblaciones completas, entonces necesariamente tengo que trabajar con muestras. ¿Qué es una muestra? Es una porción de la población que ha sido seleccionada para analizarla con el fin de obtener conclusiones respecto de la totalidad de los elementos de la misma. Es decir, si ustedes observan la figura que tienen en pantalla, si yo no puedo trabajar con todos los hombres y mujeres que existen dentro de esta población, entonces voy a obtener solamente una porción de individuos. A esa porción de individuos se la conoce como muestra. Cuando yo no puedo trabajar con toda la población y trabajo al nivel de muestreo, es decir, tomo muestras de dicha población, dice que estoy trabajando con estadísticos de la muestra. En algunos estadísticos la fórmula matemática es diferente, es decir, utilizan una forma en particular para estadístico de la población y otra forma en particular para estadístico de la muestra. Es por eso que es muy importante que hagamos esta diferenciación. Ahora, ¿por qué yo no puedo llegar a trabajar con poblaciones? Si lo ideal siempre es tratar de tener el 100% de las observaciones posibles, en ocasiones, cuando la población es demasiado grande, entonces es imposible prácticamente que yo pueda observar todos sus individuos. Por ejemplo, si me interesa saber cuál es el peso promedio de todos los ratones que existen en el mundo, evidentemente la población total de ratones es demasiado grande, por lo tanto voy a trabajar a nivel de muestras o en ocasiones algunos individuos de dicha población no están disponibles para poder ser estudiados o el acceso a dichos individuos es demasiado difícil. Por ejemplo, si me interesan estudiar los pingüinos que se encuentran en alguna parte del mundo. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando yo quiero sacar conclusiones a nivel de población, estoy trabajando con estadística inferencial. Sin embargo, si yo solamente quiero sacar conclusiones de datos provenientes de la muestra y no extrapolar esta información hacia la población, trabajo con estadística descriptiva. Como ustedes ya sabrán, la siguiente semana después de esta empezamos a trabajar con estadísticos de la muestra mediante la estadística descriptiva. La tercera semana vamos a entrar al estudio de lo que es la estadística inferencial. Otro concepto muy importante que tenemos que definir de manera correcta es el término de variable, al igual que el término de dato. ¿Qué es una variable? Simplemente se la va a definir como aquella característica de la población que a nosotros nos interesa estudiar. Toma esta definición debido a que dicha característica por lo general es variable en el tiempo y el espacio, es decir, no tiene un valor constante. Luego, se puede definir a un dato o a datos como las diferentes maneras que pueden existir de caracterizar lo que se está midiendo, o en otras palabras, lo que se conoce en diseño de estudios como la variable de respuesta. A nivel de variable, tenemos dos tipos. Tenemos una variable cualitativa y tenemos otra variable cuantitativa. La primera, la variable cualitativa, son datos o son variables que no son intrínsecamente numéricos, es decir, arrojan respuestas categóricas que por lo general se refieren a atributos de los elementos de la muestra o de la población. Depende a qué nivel estamos trabajando. Lo que tienen que entender es que cuando yo trabajo con una variable cualitativa, significa que estoy midiendo cualidades, es decir, no son datos numéricos. A su vez, las variables cualitativas se dividen en dos grandes grupos, en nominales y en ordinales. Las variables cualitativas nominales son aquellas que no poseen necesariamente ningún tipo de jerarquía entre sí. Por lo tanto, no es necesario o tampoco posible
ordenar las diferentes observaciones en un orden determinado. Por ejemplo, si a mí me interesara saber cómo varía el color o la tonalidad de los ojos de las personas presentes en este curso, los diferentes resultados que yo vaya a obtener, por ejemplo, ojo verde, azul, café o negro, no tienen un orden en particular. Es indiferente el orden en el cual yo presente los resultados. Sin embargo, las variables ordinales sí se pueden y en muchas ocasiones se deben ordenar. Por ejemplo, si a mí me interesara medir alguna variable cualitativa, en este caso en particular, entre los diferentes días de la semana, entonces los resultados deben estar presentados en manera ordenada, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves y así sucesivamente. La principal diferencia entonces entre variables cualitativas, tanto nominales como ordinales, es que la primera no van a seguir un orden específico. Sin embargo, las segundas, las ordinales, sí se pueden ordenar jerárquicamente. Por otro lado, una variable cuantitativa se entiende como aquellas que son intrínsecamente numéricas, es decir, que van a surgir de un proceso de medición o conteo, y a su vez estas se dividen también en dos grandes grupos: variables cuantitativas discretas o variables cuantitativas continuas. Las discretas provienen de conteos y se caracterizan principalmente porque son números enteros. Sin embargo, la variable cuantitativa continua provienen de mediciones y se caracterizan, a diferencia de las variables discretas, en que éstas sí poseen decimales. Entonces, la diferencia principal entre variables cuantitativas discretas y continuas es que las primeras solamente se obtienen hasta números enteros. Sin embargo, las variables continuas sí se pueden obtener hasta decimales. Ahora, a nivel de dato, es muy importante considerar lo siguiente. Existe lo que se conoce como un dato básico. El dato básico es aquel que se registra en la unidad de evaluación. Sin embargo, también existe lo que se conoce como el dato derivado, que nace de un resumen de todos los datos básicos tomados. Es decir, un dato derivado es aquel que va a llegar a resumir todos aquellos datos básicos que han sido tomados mediante submuestras dentro de una misma unidad de respuesta o entre ellas. Un ejemplo de dato básico es que si a mí me interesara saber la altura entre hombres y mujeres que están tomando este curso, un dato básico sería cada altura de cada hombre y cada altura de cada mujer. Sin embargo, si a mí me interesara resumir tanto las alturas de hombres como mujeres a través de un único valor, entonces voy a trabajar con un dato derivado. Principalmente los datos derivados provienen de calcular la media, la moda y la mediana. Esto porque es importante tener en cuenta, porque recuerden, cuando ustedes están trabajando con datos derivados, ya no están trabajando con toda la información que ustedes tomaron en campo, es decir, con todos los datos básicos, sino están trabajando con resúmenes de dichos datos. Otro concepto que es muy importante a tener en cuenta al momento de trabajar en estadística es lo que significa distribución de frecuencias. Cuando trabajamos con distribución de frecuencias, se nos presentan dos conceptos: la frecuencia absoluta como también la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta simplemente corresponde a la cantidad de observaciones de un mismo fenómeno dentro del total de los fenómenos observados. Sin embargo, la frecuencia relativa de cada valor se va a obtener dividiendo la correspondiente frecuencia absoluta entre el número total de observaciones. La fórmula matemática para poder calcular la frecuencia relativa es la siguiente. Vamos a dividir la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de veces que es observado un fenómeno,
entre la cantidad de veces de observación de todos los fenómenos. De igual manera, se va a denominar o se va a conocer como distribución de frecuencias al conjunto de los valores de las variables y sus respectivas frecuencias, pudiendo ser estas tanto absolutas como relativas. Por ejemplo, para poder comprender de una manera mucho más precisa lo que acabamos de decir a continuación, vamos a suponer que ustedes son profesores dentro de un aula y toman examen a sus alumnos. La nota máxima del examen es 10 y la nota mínima es 1. Por lo tanto, de todo el universo de estudiantes que dieron el examen, ustedes ya tienen las notas y los van a ordenar de menor a mayor. Es decir, un solo estudiante tuvo una nota de 1, dos estudiantes tuvieron notas de 2 y así sucesivamente. Es decir, ¿cuántos estudiantes tuvieron una nota en específico entre los valores 1 y 10? Si nosotros presentamos los resultados simplemente como esta tabla, si se dan cuenta es un poco complicado poder extraer la información que se encuentra en ella. Entonces, para poder resumir y a la vez mostrar la información presente en esta tabla, vamos a echar mano de lo que se conoce como tablas de distribución de frecuencias. Lo que vamos a hacer a continuación entonces es ordenar el valor de nota, es decir, la nota que un estudiante pudo haber obtenido o tuvo dentro del examen, la vamos a ordenar de mayor a menor, es decir, del 1 al 10. Luego vamos a contabilizar la cantidad de veces que los estudiantes obtuvieron la nota de 1 y vamos a anotarlo acá y eso significa la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces se repite la nota 1 entre todos los exámenes tomados. Si volvemos a los datos iniciales nos damos cuenta que aparece solamente una vez, entonces colocamos el valor respectivo de 1. Luego, para la nota 2, ¿cuántos estudiantes obtuvieron dicha nota? Vamos a hacer un conteo. Aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces, el valor de 2. Y así sucesivamente. Entonces, lo que estamos haciendo en este caso en particular es calcular simplemente lo que se conoce como la frecuencia absoluta. Es decir, la cantidad de veces que cada nota se repite dentro de todos los exámenes tomados. Luego vamos a presentar lo que se conoce como la frecuencia relativa. La frecuencia relativa ya habíamos dicho que es la frecuencia absoluta dividido entre la cantidad total de observaciones tomadas, es decir, cuántos estudiantes tuvieron la nota 1 entre la cantidad total de estudiantes evaluados. Y luego lo podemos multiplicar por 100 y vamos a tener el porcentaje o la frecuencia relativa. Gracias a resumir esta información en esta tabla, que se conoce como tabla de distribución de frecuencias, ahora podemos extraer información que de manera inicial no podíamos. Por ejemplo, al haber calculado tanto la frecuencia absoluta y más aún al calcular la frecuencia relativa, yo ya puedo saber con cabalidad cuál fue la nota que tiene una mayor representatividad dentro del aula. Es decir, puedo saber que el 22% de los estudiantes obtuvieron una nota igual a 5 puntos. Esa es la gran ventaja de poder trabajar con tablas de distribución de frecuencias que nos van a permitir observar información particular que a nosotros nos interesen, tantos valores máximos como valores mínimos dentro del grupo de estudio. Y bien, hasta aquí entonces hemos hecho una recapitulación de la definición de estadística, de probabilidad, lo que son fenómenos aleatorios, lo que es un fenómeno determinístico. Hemos definido lo que es una población en términos estadísticos, al igual de lo que es una muestra. Ya sabemos lo que es una variable. A su vez, sabemos que existen tanto variables cualitativas cuando trabajamos con cualidades o variables cuantitativas cuando trabajamos con números. A su vez, ya sabemos y hemos aprendido que cada variable se subdivide en dos grupos. Dentro de las cualitativas están las nominales y las ordinales, y dentro de las cuantitativas están las variables continuas
y las variables discretas. Finalmente, hemos aprendido lo que significa una tabla de distribución de frecuencias, que lo que hace es trabajar con la determinación de la frecuencia absoluta como también de la frecuencia relativa. Y a través de un pequeño ejemplo hemos visto la importancia de realizar este cálculo para poder comprender mejor los resultados. Ahora, para complementar el avance teórico que hemos visto en esta clase, están dos trabajos en la plataforma, el de Barreto Villanueva 2012 que titula El progreso de la estadística y su utilidad en el desarrollo. Así también está el trabajo de Chávez 2015 que tiene por título La enseñanza de la estadística y la probabilidad más allá de procedimientos y técnicas. Ambos artículos están colocados en la plataforma y resultan de gran interés para complementar lo ya avanzado hasta ahora. Si tienen alguna duda de dónde encontrar estos artículos, en la siguiente imagen se los aclara. Es decir, deben ir a la opción de trabajo en clase dentro de la plataforma, a la semana 1 y dentro de la semana 1 entrar a la sección de lectura semanal. Ahí están colgados ambos documentos para que ustedes puedan leerlos. Luego vamos a citar a Leonardo da Vinci, que indica que los que se enamoran de la práctica sin la teoría son como los pilotos sin timón ni brújula, que nunca podrán saber hacia dónde van. Es muy importante, recuerden, que podamos aprender muy bien la parte teórica antes de continuar con la parte práctica. Por lo tanto, si tienen alguna duda respecto a lo avanzado, pueden observar nuevamente el video o pueden presentar sus dudas dentro de la plataforma. Posterior a las lecturas, entonces, y para terminar esta semana de avance, lo vamos a hacer mediante una aplicación práctica dentro de R y RStudio. Es decir, lo que hemos aprendido dentro de la presente clase, vamos a plasmarlo dentro de una aplicación práctica en los programas con los cuales estamos trabajando. Para ello, ustedes deben ir a la sección de aplicación práctica Lab 2 que se encuentra dentro de su plataforma. Ahí se encuentra un video que les va a explicar muy a detalle el procedimiento práctico de esta semana. Y finalmente van a tener un pequeño trabajo práctico que será una gran oportunidad para que ustedes puedan poner a prueba lo aprendido. Eso ha sido todo por hoy. Les deseo mucho éxito realizando su trabajo práctico y nos vemos pronto en una nueva clase. Hasta luego.